vamos a empezar, vamos a hacerla breve y un poco rápida. Vale, Tú estudiaste periodismo, ¿no? exacto. He leído parte de tu obra, principalmente para prepararme para esta entrevista, Sí, pero vemos que abordas mucho de periodismo narrativo. Y entonces toda tu generación, o gran parte de tu generación, sobre todo los que se van por la vía independiente, sí. me parece paradójico, pero independiente en Cuba, se decantan por el periodismo narrativo. ¿Por qué elegir esta forma de periodismo? Hay, lo que pasa es que en el caso cubano, por ejemplo, hay grandes zonas de la realidad que el periodismo no se ha hecho cargo de ello y sobre todo que no se ha hecho cargo desde determinadas formas y géneros periodísticos, ¿no? Eh, Cuba tiene una, podemos decir, sin temor a exagerar, una tradición más o menos importante de crónica, exacto. Bueno, ya tú lo mencionas, Martí es fundamental dentro de la crónica modernista latinoamericana, impone pautas, ¿no? Es alguien que desde Nueva York está despachando para distintos periódicos latinoamericanos y contando esa América o Norteamérica industrial, rugiente y creciente de la segunda mitad del siglo XIX. Eso en la sociedad cubana contemporánea se perdió por completo por razones que más o menos tú sugieres, ¿no? Por una prensa que no tiene ningún viso de independencia, sino que está atado a una política editorial de un corte ideológico como muy definido y eso naturalmente lastra el ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces la crónica, el reportaje, estos géneros eh, básicamente han sido desechados y esta generación de periodistas más o menos jóvenes a la que tú te refieres y a la que yo pertenezco, creía importante empezar a también a contar y a enfocar Cuba desde ahí, ¿no? Estos géneros también suponen como una mirada específica sobre el oficio y también sobre la realidad y nosotros que era importante plantear desde ahí ciertas cosas que no se pueden plantear desde otros sitios, ¿no? También como una impone un reto desde el lenguaje, un reto también desde el rigor que estos géneros suponen y a nosotros nos interesa de algún modo hacernos cargo de eso. Bueno, tú detrás de cámaras me contabas que llevas 3 años viviendo en México, Sí, específicamente en la Ciudad de México, supongo. exacto, sí. Bueno, aquí has visto estas problemáticas que existen en el ejercicio del periodismo, violencia institucional, del narco, de la delincuencia, que son muy contrastantes con el tipo de violencia o dificultades que ustedes enfrentan como periodistas en Cuba, con la policía política, que es tal vez algo similar a lo que sucede justo ahora en Venezuela, ¿no? Tú de estas experiencias o de este tipo, si se puede llamar acoso, intimidación, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo se ejerce el periodismo bajo una línea política tan estricta? Son dos realidades completamente distintas, ¿no? Porque en Cuba lo que ha estado en riesgo no es la integridad física del periodista. Entendía la integridad física del periodista como alguien que puede matar o darle un balazo en cualquier esquina y volarle la 100 como pasa con bastante frecuencia aquí en México, sino lo que esa línea de censura muy estricta, la que tú mencionas, lo que ha hecho es más bien asesinar el periodismo en sí, como el periodismo como práctica de una sociedad, como oficio de una sociedad, ¿no? Como manera de la que una sociedad tiene para verse a sí misma, digamos. Entonces, el reto más bien que uno enfrenta en Cuba es el de revivir un cadáver, ¿no? Algo que está completamente muerto, que sí, que por ejemplo lo que se entiende por periodismo en Cuba es técnicamente propaganda, la propaganda de un Estado, la propaganda que hace de sí mismo, pero que con el periodismo, más o menos como lo entendemos, tiene que ver muy poco. Entonces, en ese sentido, naturalmente, en ese ejercicio hay presiones que uno va a sufrir desde la policía política, hay mucho
algo que se conoce como asesinato de carácter, ¿no? Digamos, la difamación moral de periodistas que intentan deslindarse y salirse de los márgenes siempre estrechos del Estado y del relato que el Estado impone sobre la sociedad. Y esos son más bien los riesgos, ¿no? Hay riesgos físicos también, naturalmente. Ha habido represión hacia periodistas, ha habido detenciones, ha habido cárcel, ha habido exilio. Pero como puedes ver, es una realidad completamente distinta, ¿no? Una realidad donde el Estado ejerce todo el poder, y donde hay poco margen y poco juego fuera de estas estructuras. Bueno, ahora que hablas de esta cuestión de revivir un muerto, el periodismo es desde la práctica y la escritura, pero también hablamos de las audiencias, ¿no? Supongo que es muy complicado. En uno de tus artículos hablas de que tu mamá te pide cuando muere Fidel que no escribas sobre él. Sí, exacto. Desde luego, cuando lo estoy leyendo creo que desobedeciste. Sí. Pero vemos cómo van dirigidos a un sector más joven, una generación con una ruptura, porque se abre Cuba a la globalización finalmente, a un contacto, pero además ustedes tienen que lidiar con plataformas digitales con una conectividad por el 15% de la población. Exacto. ¿Cómo hacen para convencer a la gente que hay otras realidades a pesar de las... Claro, se abre a la globalización a pesar de sí misma, ¿no? Se abre a regañadientes, entonces esto hay que ponerlo siempre como en situación. Lo que pasa es que a la audiencia en ese sentido no hay que convencerla, porque el discurso periodístico del Estado, todo el mundo más o menos entiende. Hay quien lo asume de manera más explícita, hay quien lo asume de manera más tácita, pero digamos que la inmensa mayoría de la ciudadanía en Cuba entiende que la prensa cubana funciona como una ficción, ¿no? Entonces hay un relato, es más bien hacerse cargo de un relato. El periodismo tendría que hacerse cargo de un relato que a nivel social ya está asumido, no es tanto como la prensa quitándole una venda de los ojos a la ciudadanía, sino es más bien como la prensa tomando el sentir y tomando lo que ya la ciudadanía cuenta por sí mismo de boca en boca, ¿no? Lo que se respira a nivel social, el espíritu de una época. Eso está latente, eso se sabe, y es tanto como la prensa asumiendo eso y naturalmente luego incidiendo sobre las audiencias, digamos, pero esto también... y ahí entra otro factor que tú has mencionado, que estos son revistas independientes que solo pueden funcionar en la web. No hay ninguna posibilidad de tener una publicación impresa en Cuba, y la conectividad es escasísima. Entonces el impacto sobre la audiencia ahí se resiente mucho, ¿no? O sea, esa correa de transmisión que tendría que haber entre el mensaje y la audiencia, digamos, y cómo impacta eso y cómo la audiencia luego redefine el mensaje también. En Cuba el Estado ha cortado esa correa, como te decía, ¿no? Entonces, como de paquetes, ¿no? exacto, hay como funciona como a nivel... El Exacto, funciona como una suerte de internet offline, ¿no? Donde es como un cajón desastre donde entran muchas cosas, y eso a nivel de pendrives, de memoria USB, se va pasando de mano en mano en la calle, entre la gente, en las casas. Y bueno, ahora das el salto a la literatura, siguiendo el trazo de clásicos latinoamericanos, saltas del periodismo a la literatura, rompes el espejo de los fracasos de muchos periodistas que piensan que es un paso natural. ¿Cómo lo diste tú? Es que el primer libro que yo publiqué, que es un libro que solo salió en Cuba hace 5 años, un libro de cuentos, y también tiene una edición en Sudamérica, en Uruguay y Argentina, es un libro de cuentos. Entonces este tránsito tiene un punto anterior, que es que cuando yo entro a estudiar periodismo, entro con la idea más o menos convencional de que el periodismo es como un sitio de paso para llegar a la ficción, ¿no? Entonces la literatura más o menos siempre ha estado latente, o el intento de escribir ficción en mí, y lo que pasa en ese camino es que yo entiendo que el periodismo también tiene una carga importante en mí, ¿no? Tiene una parte central en tu escritura, por lo menos en tus referencias de gustos, ¿no? Lo publicas en tu abstract de tu referencia personal. Sí, en la revista. Central. Claro. Intento ensayar un poco algunas metáforas alrededor del deporte, ¿no? Que es algo que se ha hecho harto, como ya sabemos, y sirve muchísimo para eso. El deporte tiene como
Yo lo entiendo como una ciencia y hay un arte dentro de esa ciencia y siempre es muy rico simbólicamente, te está dando imágenes todo el tiempo y a mí me parece que es una fuente poderosísima de tanto de placer como también de un sitio donde el pensamiento puede estallar hacia lugares que normalmente no suceden si no tiene... O sea, a mí me parece que el deporte es un terreno todo el tiempo que a mí al menos me da ganancia por todas partes, ¿no? Y es fundamental para mí, primero como espectador y luego también en mi trabajo, como dicen. Me interesa pensar muchas cosas a través de ese prisma, ¿no? Y veía que hacías tu artículo este de abril, hacía referencia al récord de home runs que estaba en riesgo. Que no se rompe, Exacto. pero lo rompen los Yankees como franquicia. Este año, lo que pasa es que ese año que yo lo puse no se rompió, pero al otro año sí, exacto, Sí. este año y los Yankees rompen, bueno, tienen el récord como de la franquicia con más... Sí, no, era intentando hablar un poco de cómo el béisbol incluso se perfecciona desde la legalidad, porque en la época de los esteroides, Sí, que era donde se supo que era un poco el paralelismo, ¿no? Exacto, sí. Y es un deporte que ahora mismo está rompiendo sus propias marcas. Una época donde todos más o menos están limpios, donde al menos se sabe que de modo evidente que no pasó lo que pasó hace 15 o 20 años, donde todos, exacto, se estaban inyectando todo el tiempo y tenían unos cuerpos y unos bíceps extravagantes y bíceps construidos a base de trampa. bueno, pues te agradecemos mucho estos minutos. No, a ti, César, a ustedes. Para noticias. Y bueno, no sé si quieras dar algún mensaje. Bueno, mañana, bueno, no sé cuándo saldrá, sale después, ¿no? Bueno, a los oaxaqueños que encuentren la novela que presento ¿qué día es mañana? 25, este 25 en la FIT de Oaxaca se presentó mi novela Los Caídos, que recién publica Sexto Piso y la encontrarán acá en librería, entonces los convido a que la busquen, ¿no?